Buen día amigos, les dejo este video para que les ayude a resolver sus dudas, espero les sirva de algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con enemigos? Soñar con un enemigo representa el conflicto entre ideas contradictorias. También indica algo o alguien que rechaza o niega. En los sueños los enemigos pueden representar los enemigos en su propia lucha interna consigo mismo. Si en su sueño hace las paces con su enemigo, significa que puede haber una solución a algún problema o conflicto que tenga en la vida real. Soñar que usted vence a sus enemigos, significa que podrá afrontar y superar todas las dificultades en el trabajo y tener una gran proyección y posibilidades de futuro en su empresa. Si sueña que ha sido insultada y humillada por sus enemigos, significa que corre el peligro de fracasar en su trabajo. Sería inteligente por su parte, tener un extremo cuidado de no cometer errores en estos momentos. Soñar que vence a sus enemigos bajo cualquier forma, representan beneficios para usted, pero si ellos son mejores que usted, significaría que va a tener mala suerte. Si sueña que se encuentra con un enemigo, significa que pronto se encontrará en la tesitura de tener que defender sus intereses. El cansancio hará mella en usted tras este sueño. Si sueña que tiene un rival en potencia, es señal que usted será lento en defender o hacer valer sus derechos y puede perder el apoyo de la gente importante. Si una mujer sueña que desgraciadamente ha cometido un error ligando con otros, significa que debe tomarlo como una advertencia si ama a su pareja, de mimarlo y cuidarlo en estos momentos. Si sueña que un rival se ha burlado de usted, significa que usted será negligente con sus negocios o su trabajo y debido a que se deja llevar por lo fácil en detrimento suyo. Si se imagina que ya lo tiene ganado, será bueno para su avance y encontrará a su compañero perfecto y amable. De este modo irá subiendo y ascendiendo. Soñarse haciendo arreglos de cualquier tipo con uno o más enemigos conocidos insinúa que pronto el soñante se enfrentará a problemas de índole diversa, incluyendo enfermedades. En cambio, soñarse rechazando a esos enemigos insinúa que los problemas no serán graves y fácilmente los resolverá cuando se presenten. Soñarse difamado por algunas personas indica que adversarios están procurando que el soñante sufra reveses y fracasos en el empleo, los negocios, etc. Sin embargo, si en el sueño domina a esos enemigos, entonces puede contar con que tendrá éxito absoluto en el futuro inmediato. Soñarse en enemistad o rivalidad con alguien, aunque no se identifique a la persona, insinúa que habrá problemas y situaciones molestas debido a un mal manejo de sus asuntos. Este tipo de sueños, normalmente se relacionan precisamente con nuestros enemigos o adversarios. Y el soñar que tenemos un enemigo, a quien no conocemos en nuestra vida diurna, o soñar con uno de nuestros enemigos a quien sí conocemos, tiene el mismo significado, con la única diferencia de que si se trata de un enemigo conocido, el sueño se relaciona directamente con él. Soñar con un abogado quien dice representar a uno de nuestros enemigos, significa que es probable que tengamos algunas dificultades con nuestros enemigos. Si en nuestro sueño vemos a uno de nuestros enemigos y también está presente un bebé, significa que nuestros enemigos se están comportando de forma inmadura. Si en nuestro sueño un enemigo o el ministro de una secta nos da un consejo, significa lo contrario, por ejemplo. Si nos aconseja hacer bien las cosas, como si no las estuviéramos haciendo bien, significa lo opuesto, es decir, nos dice que vamos bien y que estamos haciendo bien las cosas. Si soñamos que uno de nuestros enemigos dice que vive como chusma, significa que esa persona tendrá un deterioramiento en sus finanzas, preocupaciones, menos trabajo, además de otros problemas, a causa de su forma de actuar. Soñar que uno de nuestros enemigos dice que ha matado a varias personas, significa que en su vida diurna, se siente amenazado por nuestra causa. Soñar que un enemigo nos dice que no nos tiene miedo, significa lo contrario, es decir, que hay un enemigo que nos teme, y si el enemigo es alguien a quien conocemos, se trata precisamente de esa persona. Si soñamos que un enemigo nos dice que esta vez no pudo hacernos daño pero que lo volverá a intentar, significa que vamos bien, pero no debemos confiarnos demasiado, ya que cualquier descuido podría ser aprovechado por nuestros enemigos. Soñar que uno de nuestros enemigos nos hace un escándalo, significa que recibiremos amenazas por parte de ese enemigo, pero si se trata de alguien desconocido, simplemente nos dice que recibiremos amenazas por parte de un enemigo.
Soñar que golpeamos a un enemigo y al hacerlo se convierte en piedra, significa que tenemos a un enemigo muy fuerte y persistente. Pero si al convertirse en piedra, se cuartea o se rompe, entonces, significa que lo venceremos a pesar de su fortaleza y persistencia. Si soñamos que hablamos con un enemigo, significa que deseamos solucionar nuestros problemas con ellos de una forma pacífica. Si aún no estamos casados y soñamos que uno de nuestros hermanos se casa, en este caso el significado es el mismo, ya sea que una mujer sueñe con su hermana o hermano o que un hombre sueñe con su hermana o hermano, con uno de nuestros enemigos, significa que hay alguien que nos gusta, pero pensamos que es probable que tenga algo que ver con nuestros enemigos, ya sea amistad, complicidad, parentesco, sociedad, etc. Este sueño nos dice que nuestras sospechas son ciertas, y nos aconseja ser prudentes. Si luchamos o nos enfrentamos con nuestros enemigos, significa. Si soñamos que vencemos a nuestros enemigos, significa que estamos decididos a vencerlos en la realidad. Si soñamos que nos vencen, significa contratiempos, incluso fracasos si no comenzamos a esforzarnos lo suficiente. Si nadie gana o despertamos antes de que termine la lucha, significa que el futuro es incierto. Si soñamos que peleamos con un enemigo y le jalamos el cabello y más si se lo arrancamos, significa que obligaremos a alguien a que nos pague una deuda o cumpla con una obligación. Si se trata de alguien a quien conocemos, entonces significa que será esa persona a quien obliguemos a cumplir su obligación, o que cumpla la deuda. Si soñamos que luchamos contra alguien que en el pasado fue nuestro enemigo, representa la lucha en contra de uno de nuestros actuales enemigos, y nos dice que debemos de tener en cuenta nuestras experiencias en casos parecidos, para así no ser vencidos, en caso de que soñemos que nos vence, o para asegurar la victoria, si soñamos que vencemos. Si en nuestro sueño vemos a un adversario con las manos atrás, significa que uno de nuestros enemigos tiene pocas defensas contra lo que estamos haciendo, y si se trata de alguien conocido, el significado se aplica a esa persona. Soñar que un enemigo nos dice palabras de aliento, significa lo contrario, es decir, que esa persona trata de desalentarnos o de hacernos creer que no tenemos posibilidades de vencerlo. Este sueño nos aconseja no desanimarnos, ya que contamos con lo que se necesita para vencer a nuestros enemigos. Soñar que uno de nuestros enemigos nos pide hacer las paces, significa lo contrario, es decir, que nuestros enemigos no tienen intención alguna de hacer las paces, ni de llegar a ningún acuerdo. Si soñamos a uno de nuestros enemigos pidiendo información, el sueño nos dice que debemos ser discretos en lo que estemos haciendo o planeemos hacer. Soñar que un enemigo nos habla por teléfono, significa que debemos mostrar a nuestros enemigos, que no les tenemos miedo. Soñar que nuestros enemigos le venden su alma al diablo, significa que sienten ira y frustración. Si en nuestro sueño vemos a un enemigo que trata de entrar a nuestra casa, nos dice que hay alguien que trata de hacernos daño, y buscará cualquier medio para hacerlo desde chismes hasta brujería. Soñar que uno de nuestros enemigos es nuestro vecino, significa chismes provenientes de esa persona, pero si se trata de un enemigo desconocido, entonces significa chismes de uno de nuestros enemigos. Si en nuestro sueño vemos al amigo de un enemigo, significa lo mismo que enemigo, es decir, son aplicables todos los anteriores significados, dependiendo de cómo lo veamos. Y lo mismo significa si vemos al enemigo de un amigo. Si en nuestro sueño vemos al enemigo de un enemigo, significa que pronto tendremos un poco de ayuda. También son aplicables los significados de amigo, dependiendo de cómo lo veamos.